Hola y bienvenidos. A lo largo de esta serie analizamos el 12º planeta, de Zecharia Sitchin, capítulo por capítulo, desde una mirada neutral, mostrando lo que el autor propone, por qué resulta fascinante, y también dónde surgen las dudas y los puntos discutibles. En este primer episodio, que abarca los capítulos 1 al 5, entramos en el mundo anterior al diluvio, los dioses de la antigüedad, la creación del ser humano y los textos sumerios y bíblicos que Sitchin pone en diálogo. Aquí no se afirma ni se niega de antemano. Se expone, se contrasta y se reflexiona. Un ensayo narrado entre el asombro y el pensamiento crítico. Todo comienza antes del diluvio. Comenzamos. En el capítulo Un interminable comienzo, Zecharia Sitchin plantea una idea tan provocadora como seductora, que el principal enigma no está en los dioses antiguos ni en los textos sumerios, sino en nosotros mismos. El ser humano moderno, el Homo sapiens, aparece en su relato como un extraño en su propio planeta, una anomalía dentro del largo y paciente ritmo de la evolución. Durante más de un siglo, desde que Darwin sacudió los cimientos del pensamiento occidental, la historia de la vida se ha contado como una secuencia lenta, casi obstinada, de cambios graduales. Millones de años de pequeñas variaciones, de adaptaciones mínimas, de avances casi imperceptibles. Y sin embargo, cuando Sitchin observa el lugar del hombre en esa secuencia, percibe algo que no encaja del todo. No tanto una ruptura clara, sino una aceleración inquietante. Los registros fósiles, fragmentarios y dispersos, hablan de un proceso larguísimo. Antepasados simios que se remontan decenas de millones de años, homínidos que aparecen y desaparecen, especies que conviven durante cientos de miles de años sin mostrar grandes diferencias tecnológicas ni culturales. Durante ese tiempo, las herramientas apenas cambian. Piedras talladas de forma rudimentaria, generación tras generación, durante lapsos que superan con creces toda la historia escrita. Y luego, según este relato, ocurre algo difícil de ignorar. En un periodo relativamente corto, decenas de miles de años, surge un tipo de ser humano que no solo se parece físicamente a nosotros, sino que actúa de una manera radicalmente distinta. Aparecen herramientas especializadas, arte simbólico, enterramientos rituales, estructuras sociales complejas, una relación distinta con el entorno. No es solo un cambio biológico, es un salto cultural. Sitchin subraya una y otra vez esa sensación de brusquedad. No porque niegue la evolución, sino porque considera que su ritmo parece alterarse. Durante millones de años, el progreso es casi invisible. Luego, de pronto, el ser humano comienza a comportarse como si hubiera recibido un impulso externo, una especie de empujón que lo saca de un estancamiento milenario. Esta percepción no surge únicamente de la especulación. El propio Sitchin se apoya en autores reconocidos, como Theodosius Dobzhansky, quien admitía que la aparición del Homo sapiens planteaba preguntas incómodas. La ausencia de claros, progenitores directos, la coexistencia de distintas especies humanas, el surgimiento de capacidades como el lenguaje articulado o el pensamiento simbólico, todo ello alimenta una sensación de discontinuidad que, al menos durante décadas, desconcertó incluso a los especialistas. Ahora bien, aquí aparece el primer punto donde el lector moderno debe avanzar con cuidado. La paleoantropología actual dispone de más datos de los que se tenían cuando Sitchin escribió su obra. Hoy se habla menos de saltos súbitos y más de procesos complejos, ramificados, con cruces entre poblaciones y desarrollos graduales que no siempre dejan huellas claras en el registro fósil. Aún así, incluso los modelos actuales reconocen que la evolución cultural del ser humano fue extraordinariamente rápida en comparación con la biológica. Sitchin da un paso más y dirige la atención hacia otro misterio, el nacimiento de la civilización. No solo del hombre moderno, sino de sociedades organizadas, agricultura, domesticación de animales, cerámica, arquitectura. Según su lectura, todo esto surge en un lugar concreto, el Oriente Próximo, y en un intervalo de tiempo sorprendentemente corto. La arqueología respalda parte de este cuadro. Los primeros cultivos conocidos, la domesticación del trigo y la cebada, el origen de muchas plantas y animales fundamentales para la civilización,
apuntan efectivamente a esa región. También es cierto que los textos bíblicos sitúan allí el Edén, y que describen una secuencia, plantas, agricultura, ganadería, que coincide en términos generales con lo que hoy reconstruye la ciencia. Aquí, Sitchin ve algo más que una coincidencia. Interpreta los textos antiguos no como alegorías religiosas, sino como recuerdos codificados de procesos reales. Donde los especialistas suelen ver mito y simbolismo, él propone una lectura casi técnica, como si aquellos relatos conservaran, bajo un lenguaje poético, la memoria de acontecimientos concretos. Los críticos señalan que este enfoque corre el riesgo de leer los textos antiguos con ojos modernos, atribuyéndoles una precisión científica que nunca pretendieron tener. Para la mayoría de historiadores y filólogos, el Génesis refleja una cosmovisión mítica, no un tratado de botánica o genética. Y, sin embargo, incluso ellos reconocen que esos relatos no surgieron en el vacío. Están anclados en un paisaje real, en prácticas agrícolas concretas, en experiencias humanas auténticas. Cuando Sitchin describe el súbito florecimiento agrícola tras largos periodos de declive y retroceso, utiliza una metáfora poderosa, como si un entrenador invisible hubiera sustituido a un equipo exhausto por otro fresco y bien preparado. Es una imagen sugerente, diseñada para provocar una pregunta más que para ofrecer una respuesta cerrada. ¿Fue ese impulso el resultado de factores climáticos favorables, de acumulación lenta de conocimientos, de redes humanas más amplias de lo que imaginamos? ¿O hubo, como insinúan los mitos, algún tipo de intervención externa, divina o no, que aceleró el proceso? La ciencia convencional se inclina por la primera opción, aunque admite que no todas las piezas encajan con comodidad. Sitchin, en cambio, prepara el terreno para una explicación distinta, que desarrollará más adelante, la idea de que el ser humano no avanzó solo. Este primer capítulo no pretende demostrar nada de forma definitiva. Su función es otra: sembrar la duda, señalar anomalías, incomodar al lector con preguntas que no son fáciles de responder. Y en eso, incluso sus críticos más firmes suelen coincidir. El enigma del origen del Homo sapiens y de la civilización sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes, y menos cerrados, de nuestra historia. Sitchin no ofrece aquí pruebas concluyentes, pero sí logra algo importante: recordarnos que, pese a todo nuestro conocimiento, el comienzo de nuestra propia historia sigue siendo, en muchos sentidos, un comienzo interminable. En el capítulo 2, una civilización repentina. Sitchin muestra que durante mucho tiempo, la historia que Occidente se contó a sí mismo fue sencilla y cómoda. Nuestra civilización descendía de Grecia y Roma. Sin embargo, incluso los propios griegos admitían que no habían sido los primeros. Filósofos, poetas e historiadores helénicos hablaban de un saber heredado, aprendido en viajes a tierras más antiguas, especialmente en Oriente. Egipto fue durante siglos el candidato natural a ese origen remoto. Sus pirámides, sus templos colosales y su escritura jeroglífica parecían testimoniar una civilización tan antigua como misteriosa. El desciframiento de los jeroglíficos a partir de la piedra de Rosetta confirmó que Egipto había florecido mucho antes que Grecia. Pero pronto surgió una duda incómoda. Los propios griegos afirmaban que el conocimiento más profundo no procedía de Egipto, sino de regiones aún más orientales. Las culturas del Egeo, minoicos y micénicos, mostraban claras conexiones con Siria, Anatolia y Mesopotamia. Incluso el alfabeto griego, base del nuestro, era reconocido como una adaptación de sistemas provenientes de Oriente Próximo. Aquí comienza a dibujarse el mapa mental que propone Zecharia Sitchin, una civilización occidental que, si se sigue el rastro hacia atrás, conduce inevitablemente a Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates. No como una influencia secundaria, sino como una fuente primordial. La arqueología del siglo XIX y principios del XX reforzó esta intuición de manera espectacular. Ciudades mencionadas en la Biblia, Nínive, Babilonia, Uruk, dejaron de ser nombres legendarios y se convirtieron en ruinas tangibles, cargadas de textos, esculturas y registros históricos.
Lo que asombró a los investigadores no fue solo que esas ciudades existieran, sino el nivel de sofisticación que revelaban. Asiria y Babilonia aparecieron como grandes imperios, con administración compleja, arquitectura monumental y una cultura escrita vastísima. Pero pronto quedó claro que ni siquiera ellas eran el comienzo. Ambas afirmaban haber heredado su lengua, su escritura y buena parte de su saber de un pueblo aún más antiguo. En miles de tablillas, los escribas señalaban humildemente que estaban copiando textos de antaño. Ese detalle, aparentemente menor, resultó decisivo. ¿Quiénes habían escrito esos textos originales? El misterio se profundizó cuando los estudiosos advirtieron que muchos nombres de reyes, ciudades y conceptos fundamentales no pertenecían ni a lenguas semitas ni indoeuropeas. Algo anterior estaba oculto bajo la superficie. Fue entonces cuando emergió el nombre de Sumer. Con el desciframiento del sumerio, una lengua sin parientes conocidos, se abrió una puerta inesperada. De pronto, la historia no comenzaba en Babilonia ni en Asiria, sino mucho antes, en ciudades como Eridu, Uruk o Lagash. Y lo que apareció allí desconcertó incluso a los arqueólogos más sobrios. No se trataba de aldeas primitivas evolucionando lentamente. Desde sus primeros estratos, Sumer mostraba escritura, administración, templos monumentales, comercio a larga distancia, matemáticas avanzadas, astronomía, derecho, medicina, música y una compleja organización social. Todo ello surgía concentrado en un lapso de tiempo extraordinariamente corto. Aquí es donde Sitchin introduce su concepto central, la repentina aparición de la civilización. No una lenta acumulación de pequeños avances dispersos, sino un paquete completo, que irrumpe casi de golpe. Una civilización que no solo inventa cosas aisladas, sino sistemas enteros, escritura para registrar leyes, leyes para regular la sociedad, matemáticas para administrar recursos, astronomía para organizar el tiempo, arquitectura para construir templos, y una teología que conecta todo con el orden cósmico. La lista de primeras veces asociadas a Sumer es, incluso hoy, abrumadora. Las primeras escuelas, los primeros códigos legales, las primeras bibliotecas, los primeros tratados médicos, las primeras reformas sociales documentadas. Incluso conceptos que nos resultan íntimamente familiares, justicia social, protección de viudas y huérfanos, pesos y medidas justas, aparecen formulados allí por primera vez. Los críticos señalan, con razón, que, primero, no siempre significa sin antecedentes. Es probable que existieran desarrollos previos que no han dejado huella arqueológica clara. La arqueología trabaja con fragmentos, y cada nuevo hallazgo puede modificar el panorama. Sin embargo, incluso aceptando esto, el problema persiste. No hay rastro de una fase larga y torpe que conduzca gradualmente a Sumer. Cuando la civilización aparece, ya está plenamente formada. El desconcierto se agrava al observar la amplitud de conocimientos técnicos. La metalurgia, por ejemplo, florece en una región sin grandes yacimientos minerales. La respuesta está en el uso intensivo del betún y los derivados del petróleo como combustible, algo que los sumerios dominaron con una naturalidad sorprendente. La química, la medicina, la cirugía y la farmacología muestran un grado de especialización difícil de conciliar con una sociedad recién salida de la prehistoria. Lo mismo ocurre con la astronomía y las matemáticas. El sistema sexagesimal, aún presente en nuestras horas, minutos y grados, no es un simple artificio práctico. Implica una comprensión abstracta del número y de su posición. No parece el fruto de una improvisación. Sitchin no afirma aquí, todavía, una explicación definitiva. Pero sugiere una tensión evidente. ¿Cómo pudo surgir una civilización tan completa, tan coherente y tan avanzada sin un largo periodo previo de ensayo y error visible? ¿Por qué la civilización aparece en Sumer como una llama que se enciende de repente, y no como una brasa que tarda milenios en arder? Los estudiosos citados por él, arqueólogos, historiadores, mitólogos, no niegan el carácter asombroso de este fenómeno. Discrepan, eso sí, en la interpretación. Para la academia,
La respuesta apunta a procesos complejos aún mal comprendidos, convergencias culturales, presiones ambientales, redes humanas más amplias de lo que imaginamos. Para Sitchin, en cambio, estas explicaciones no bastan. Este capítulo no pretende probar una intervención externa, pero prepara el terreno con cuidado. Presenta a Sumer no solo como la primera civilización, sino como una civilización sin infancia conocida. Una civilización que parece haber llegado al mundo con un conocimiento que no encaja fácilmente en el ritmo habitual de la historia humana. Y así, sin necesidad de afirmarlo explícitamente, deja flotando una pregunta que se volverá cada vez más insistente a lo largo del libro. Si la civilización no nació lentamente, ¿quién o qué la puso en marcha? En el capítulo 3, Dioses del cielo y de la tierra, en este punto del libro, Zecharia Sitchin da un paso decisivo. Ya no se limita a señalar que la civilización apareció de forma abrupta. Ahora plantea la pregunta que, según él, los propios antiguos respondieron sin rodeos. Si todo cambió tan rápido, si la humanidad pasó de la caza y la recolección a la agricultura, las ciudades, la escritura y la ciencia en apenas unos milenios, ¿quién provocó ese cambio? La respuesta, repetida una y otra vez en las inscripciones mesopotámicas, es sencilla y rotunda: los dioses. No se trata, para Sitchin, de una metáfora poética ni de una forma primitiva de explicar la naturaleza. Los sumerios afirmaban que todo lo admirable que habían construido se hizo por la gracia de los dioses. Y esa afirmación, insiste, no era exclusiva de Sumer. Aparece, con variaciones sorprendentes, en civilizaciones separadas por enormes distancias y por siglos de historia. Para explorar esta idea, Sitchin nos conduce primero al mundo griego, no porque sea el más antiguo, sino porque nos resulta familiar. Los dioses del Olimpo, con su apariencia humana, sus pasiones, sus disputas familiares y sus guerras, no vivían aislados del mundo. Intervenían constantemente en los asuntos humanos, viajaban con rapidez extraordinaria, empuñaban armas de un poder desmesurado y gobernaban ámbitos concretos de la vida y de la naturaleza. Pero lo que más le interesa a Sitchin no es el carácter humano de estos dioses, sino su estructura. El panteón griego no era caótico. Estaba organizado en una jerarquía clara, encabezada por un círculo de 12 grandes dioses, cada uno con funciones específicas y, lo que es más llamativo, con asociaciones celestes bien definidas. Cuando los romanos adoptaron este panteón, esas asociaciones se hicieron explícitas al identificar a los dioses con los planetas visibles. Aquí aparece un patrón que Sitchin considera fundamental: el número 12. 12 dioses principales, 12 cuerpos celestes, 12 divisiones del cielo. Para la mayoría de los historiadores, este número tiene un valor simbólico y práctico, ligado a ciclos astronómicos fácilmente observables. Para Sitchin, en cambio, el simbolismo es demasiado consistente y repetido como para ser casual. Siguiendo ese rastro, el autor nos lleva fuera de Grecia, hacia civilizaciones más antiguas. En Creta, los mitos minoicos, el culto al toro y la iconografía astral apuntan, según él, a una herencia oriental. Los propios griegos reconocían que sus dioses no habían llegado directamente del cielo a Grecia, sino a través del Mediterráneo, desde Asia Menor y las costas del Levante. El viaje continúa hacia Anatolia, con los hititas. Allí, los hallazgos arqueológicos revelan algo sorprendente: panteones organizados en grupos de 12, dioses del cielo y de la tierra, genealogías divinas, batallas por la supremacía cósmica y relatos que describen descensos de deidades desde los cielos a la tierra. Todo ello tallado en roca, registrado en textos y representado con símbolos que, a ojos modernos, resultan extrañamente técnicos. La famosa epopeya hitita de la realeza del cielo describe con detalle luchas por el trono divino, destronamientos, huidas desde el cielo hacia la tierra y una sucesión de dioses que recuerda de manera inquietante a los mitos griegos de Urano, Crono y Zeus. Para los especialistas, estas similitudes se explican por transmisión cultural: mitos que viajan, se adaptan y se transforman. Sitchin no lo niega, pero plantea una pregunta incómoda:
¿Por qué estos relatos conservan con tanta precisión la idea de un origen celestial y de una intervención directa en los asuntos terrestres? La investigación se amplía aún más cuando entran en escena los hurritas, los cananeos y los egipcios. Una y otra vez, reaparece el mismo esquema. Un Dios supremo, una asamblea divina, un número fijo de grandes deidades, conflictos familiares, guerras celestes, descensos a la tierra, reinados divinos antes de los reyes humanos. En Egipto, incluso, se afirmaba que los primeros gobernantes no habían sido hombres, sino dioses, y que éstos habían llegado desde tierras lejanas, navegando por mares que conectaban con el Oriente. Desde el punto de vista académico, estos paralelismos se interpretan como el resultado de siglos de intercambio cultural en el creciente fértil. Lenguas, mitos y símbolos viajaban junto con comerciantes, artesanos y ejércitos. Las religiones no surgían en aislamiento, se influenciaban mutuamente. En este marco, Sumer aparece como una de las fuentes más antiguas y prestigiosas, cuya lengua y mitología se estudiaban incluso cuando ya no se hablaba en la vida cotidiana. Sitchin acepta este flujo cultural, pero lo lleva un paso más allá. Señala que no solo se transmitieron nombres y relatos, sino una cosmovisión completa. Dioses que no eran fuerzas abstractas, sino seres con historia, tecnología, jerarquías y conflictos. Dioses que venían del cielo y actuaban en la tierra. Para él, no se trata simplemente de mitología, sino de recuerdos antiguos reinterpretados con el lenguaje de su tiempo. El lector moderno puede sentirse dividido ante este planteamiento. Por un lado, es innegable la existencia de un patrón común que atraviesa culturas muy diversas. Por otro, la historia de las religiones ofrece explicaciones sólidas sobre cómo y por qué surgen estos paralelismos sin necesidad de asumir una intervención literal de seres celestes. Y sin embargo, Sitchin logra algo crucial en este capítulo: mostrar que la idea de los dioses del cielo y de la tierra no es marginal ni anecdótica. Es un eje central de las civilizaciones que dieron origen a la nuestra. Ya sea entendida como mito, símbolo o memoria distorsionada, esa idea acompañó al nacimiento de la civilización y le dio sentido a su repentina aparición. Al cerrar este recorrido, todas las sendas, Grecia, Anatolia, Canaán, Egipto, Mesopotamia, convergen en un mismo punto. Una cultura anterior a todas ellas, una lengua estudiada como sagrada durante milenios, una civilización que parecía ya antigua cuando las demás apenas comenzaban. Sumer. Y con esta convergencia, Sitchin no afirma todavía quiénes fueron esos dioses. Pero deja planteada la pregunta que sostendrá todo lo que viene después. Si tantas culturas coincidieron en señalar el mismo origen, ¿estaban todas equivocadas, o recordaban algo que aún no sabemos cómo interpretar? En el capítulo 4, Sumer, la tierra de los dioses, Zecharia Sitchin entra de lleno en el corazón de su propuesta. Si en capítulos anteriores había mostrado que muchas culturas hablaban de dioses venidos del cielo, aquí sostiene que Sumer no solo fue una más entre ellas, sino el lugar donde ese recuerdo aparece por primera vez, de forma más detallada y sistemática. Para Sitchin, no hay duda posible. La lengua sumeria fue durante milenios la lengua del conocimiento superior y de la religión, incluso cuando ya había dejado de hablarse en la vida cotidiana. Y los dioses de antaño que aparecen una y otra vez en textos de pueblos posteriores no serían otros que los dioses de Sumer. No existirían registros más antiguos, ni genealogías más completas, ni relatos más extensos sobre un panteón divino. Uno de los primeros puntos fuertes de su argumento es que, aunque los dioses sumerios se cuentan por centenares, no forman un conjunto caótico. Al clasificarlos, emerge una estructura clara: dioses puramente celestes, dioses locales de funciones limitadas y, entre ambos, un grupo central que Sitchin llama los dioses del cielo y de la tierra. Estos últimos no serían simples personificaciones de fuerzas naturales, sino seres con historia, jerarquía, conflictos familiares y una presencia activa en la tierra antes incluso de la creación del ser humano. Aquí aparece una de las afirmaciones más audaces del libro: los dioses primordiales, como Apsu, Tiamat, Anshar o Kishar,
no serían divinidades en sentido religioso, sino cuerpos celestes. Los relatos sumerios sobre ellos, tradicionalmente interpretados como mitología, serían en realidad descripciones cosmológicas muy antiguas, sorprendentemente coherentes con modelos modernos de la formación del sistema solar. Para la academia, estas lecturas siguen siendo simbólicas. Para Sitchin, el simbolismo sería solo la forma narrativa de expresar un conocimiento técnico real. En el centro de todo el sistema aparece Anu. No solo como Dios supremo, sino como Rey de los dioses y fuente última de la soberanía. Su símbolo, la estrella, no representa únicamente lo divino. En la escritura sumeria equivale a cielo, a divinidad y a descendencia divina. Para Sitchin, este detalle no es anecdótico. Sugiere que lo divino no era una abstracción moral, sino una categoría de origen, lo que venía del cielo. Anu no residía de forma permanente en la tierra. Su morada estaba en los cielos, pero los textos describen visitas ocasionales, ceremoniales cuidadosamente planificados, con horarios precisos, procesiones, despedidas rituales y un protocolo casi burocrático. Para muchos historiadores, estas descripciones reflejan la organización de cultos y festividades humanas proyectadas hacia lo divino. Para Sitchin, el nivel de detalle resulta inquietante. ¿Por qué describir con tanta precisión algo que supuestamente nunca ocurrió? Más aún, los relatos hablan de humanos que ascendieron a la morada celestial, como Adapa, el hombre modelo. El paralelismo con figuras bíblicas como Enoc o Elías es evidente, aunque la interpretación difiere. Donde la tradición religiosa ve milagros, Sitchin ve continuidad narrativa, la idea de un tránsito físico entre la tierra y el cielo. Debajo de Anu se sitúa Enlil, el verdadero gestor del poder en la tierra. Señor del espacio aéreo, jefe ejecutivo de la Asamblea Divina, dispensador de la realeza y responsable directo del destino de la humanidad. Enlil no es presentado como un dios distante, sino como una figura autoritaria, capaz tanto de otorgar civilización como de desatar destrucción. Es él quien impulsa la agricultura, la organización social y la elección de los reyes, pero también quien intenta aniquilar a la humanidad con el diluvio. Sitchin subraya aquí un rasgo clave. Estos dioses no son moralmente perfectos. Se enamoran, se equivocan, sienten celos, cometen abusos y son castigados por otros dioses. Enlil puede ser desterrado por una falta sexual, puede ser desafiado por su hermano, puede ser cuestionado incluso por reyes humanos. Este retrato, profundamente antropomórfico, suele interpretarse como un reflejo de sociedades humanas proyectadas al plano divino. Sitchin, sin embargo, insiste en lo contrario. Lo humano sería un reflejo de lo divino. El tercer gran eje del panteón es Enki, el dios de la sabiduría, de las aguas y de la ingeniería. Frente al autoritarismo de Enlil, Enki aparece como el benefactor de la humanidad, el que drena los pantanos, construye canales, introduce las artes y protege al ser humano cuando los otros dioses deciden castigarlo. Es también el científico jefe, el diseñador del proceso mediante el cual se crea al hombre. Pero Enki no es un héroe desinteresado. Según los propios textos, arrastra un profundo resentimiento. Se considera el verdadero primogénito de Anu, desplazado por razones legales o dinásticas. Aquí Sitchin introduce una comparación clave con las historias bíblicas de Isaac e Ismael, de Esaú y Jacob. Las leyes de sucesión del antiguo Oriente Próximo, bien documentadas arqueológicamente, explican cómo un hijo podía ser primogénito biológico y, aun así, quedar excluido del poder. Para Sitchin, el conflicto entre Enlil y Enki encaja perfectamente en este patrón. Este conflicto no se queda en una generación. Se traslada a los hijos de ambos dioses y se manifiesta en intrigas, usurpaciones y guerras. El episodio de Su y la tablilla de los destinos es central, un intento de apropiarse del poder supremo mediante el control de los decretos del destino. La batalla aérea, las armas que emiten rayos, los vehículos voladores y el uso de un arma llamada Ti'Ulam, que Sitchin relaciona con el concepto moderno de misil, constituyen uno de los pasajes más polémicos del libro. Aquí la lectura crítica se vuelve inevitable. Para los especialistas,
estos elementos son metáforas poéticas, símbolos del orden cósmico y del poder divino. Para Sitchin, son descripciones técnicas narradas con el lenguaje disponible en la antigüedad. La pregunta clave no es quién tiene razón, sino por qué estos textos utilizan siempre imágenes tan concretas y funcionales. La figura de Nana, o Sin, el dios lunar, añade otra capa al relato. Dios venerado, expulsado, exiliado, capaz de abandonar su ciudad y, más tarde, subir al cielo y regresar. Las inscripciones tardías que hablan de un dios que baja nuevamente del cielo son interpretadas por la mayoría de los historiadores como lenguaje ritual y simbólico. Sitchin, una vez más, se niega a descartar la literalidad. El mismo patrón se repite con Utu, dios de la justicia, y con Inanna, la figura quizá más compleja y fascinante del panteón sumerio. Diosa del amor y de la guerra, viajera incansable, estratega política, seductora y belicosa, Inanna encarna mejor que nadie esa ambigüedad moral que recorre todo el sistema divino. Es al mismo tiempo dadora de civilización y fuente de caos. Su robo de las fórmulas divinas a Enki simboliza, para los estudiosos, la transferencia cultural del conocimiento. Para Sitchin, una apropiación literal de tecnologías y saberes. Finalmente, el capítulo culmina con uno de los elementos más llamativos del sistema sumerio, la asignación numérica a los grandes dioses. No se trata solo de numerología simbólica, sino de un sistema coherente ligado al sexagesimal, en el que 12 deidades ocupan posiciones precisas. Para Sitchin, este código refuerza la idea de un panteón estructurado, jerárquico y estable, que no encaja fácilmente con la noción de mitos espontáneos y desordenados. Desde una mirada académica, todo esto puede explicarse como el resultado de siglos de tradición religiosa, metáforas cósmicas y estructuras sociales proyectadas hacia lo divino. Desde la perspectiva de Sitchin, sin embargo, el conjunto resulta demasiado coherente, demasiado técnico y demasiado persistente como para ser solo imaginación. Este capítulo no demuestra aún quiénes fueron los dioses de Sumer. Pero deja algo claro: si aceptamos que la civilización sumeria fue real, avanzada y extraordinariamente influyente, entonces sus dioses, al menos como concepto, también deben tomarse en serio. No como verdades reveladas, pero tampoco como simples cuentos. La pregunta ya no es si los sumerios creían en dioses venidos del cielo. La pregunta es por qué creían eso, y qué experiencia, real o simbólica, dio origen a una historia que marcó el inicio mismo de la civilización. En este tramo el capítulo 5, los Nephilim, el pueblo de los cohetes ígneos. Zecharia Sitchin alcanza uno de los puntos más polémicos y, al mismo tiempo, más fascinantes de toda su obra. Ya no se limita a sugerir que los dioses antiguos eran algo más que símbolos. Ahora sostiene que los textos describen con sorprendente literalidad a seres capaces de volar, viajar por el cielo y desplazarse entre la tierra y lo que llamaban la morada celestial. Para Sitchin, los textos sumerios y acadios no dejan margen a la ambigüedad. Los dioses no solo residían en los cielos, sino que descendían a la tierra, se desplazaban por ella y regresaban al firmamento utilizando algún tipo de tecnología. Esta afirmación se apoya en himnos, relatos míticos, representaciones artísticas y en una lectura literal de términos técnicos que, según él, han sido suavizados o reinterpretados por la traducción académica moderna. El caso de Inanna es central. En los textos, la diosa no aparece simplemente en distintos lugares, cruza cielos y tierras lejanas, atraviesa regiones enteras y es obligada a volar fuera de su ciudad. El lenguaje empleado no es metafórico ni abstracto, habla de desplazamiento, cansancio, trayecto. Para Sitchin, esto no describe una experiencia espiritual, sino un movimiento físico. La iconografía refuerza esta idea. Inanna y otros dioses son representados con alas que no parecen parte de su cuerpo, sino elementos añadidos a su vestimenta, como si simbolizaran una capacidad adquirida, no natural. La interpretación tradicional entiende estas alas como un recurso artístico para expresar divinidad o rapidez. Sitchin, en cambio, insiste en que las alas funcionan como un símbolo visual de vuelo mecánico,
una convención gráfica para indicar algo que no podía representarse de otra forma. El argumento se intensifica cuando introduce las estatuas encontradas en Mari y Asur. En ellas, la diosa aparece equipada con lo que parecen casco, correas, hombreras, una caja en la espalda, tubos y un objeto cilíndrico en las manos. Para el enfoque académico, estos elementos son ornamentos rituales o símbolos religiosos cuyo significado exacto se ha perdido. Para Sitchin, la similitud con un equipo técnico es demasiado evidente como para ignorarla. Él ve en ese conjunto algo muy concreto, un traje de vuelo. Aquí aparece uno de los recursos más característicos de su método, la comparación transversal. Lo que los sumerios describen, lo compara con relatos bíblicos, lo que aparece en Mesopotamia, lo rastrea en Canaán, en Anatolia, en Grecia. Los emisarios bíblicos, los malachim, comen, beben, se cansan, caminan, pero también aparecen de forma repentina, deslumbran con luz, ciegan con armas luminosas y destruyen ciudades desde el aire. La pregunta que plantea Sitchin no es teológica, sino práctica. ¿Cómo eran reconocidos inmediatamente como seres no humanos si, en apariencia, eran antropomórficos? Su respuesta es clara: por su equipo, por sus armas, por su tecnología. El relato de Jacob y la escalera al cielo ocupa un lugar clave en este razonamiento. Tradicionalmente interpretada como una visión simbólica, Sitchin la relee como la descripción de un dispositivo físico que conecta cielo y tierra. No es una escalera imaginaria, sino un mecanismo que aparece, funciona y desaparece. Jacob no la esperaba, no la construyó y no vuelve a verla. Este mismo patrón se repite con Elías, Ezequiel y otros personajes bíblicos. El torbellino, el carro de fuego, las ruedas dentro de ruedas, el estruendo, el resplandor y la elevación vertical encajan, según Sitchin, con el lenguaje de alguien que intenta describir un fenómeno tecnológico desconocido. La lectura académica aquí es firme. Se trata de visiones proféticas, símbolos del poder divino y del lenguaje literario del Próximo Oriente. Pero incluso dentro de esa postura, muchos especialistas reconocen lo extraordinariamente concreto del vocabulario empleado, especialmente en el caso de Ezequiel. El concepto clave de este capítulo es el mu, o shem en hebreo. Para la traducción convencional, se trata de nombre, fama, o reputación. Sitchin sostiene que esta traducción borra el sentido original. En los textos más antiguos, mu significa aquello que se eleva recto, lo que asciende, y está asociado a fuego, luz y altura. Para él, no se trata de una abstracción, sino de un objeto físico, una nave. Esta reinterpretación transforma por completo episodios como la Torre de Babel. Ya no sería el intento humano de hacerse un nombre, sino de construir un vehículo capaz de ascender al cielo. En ese contexto, la reacción divina deja de ser caprichosa. Lo que se intenta no es orgullo simbólico, sino acceso a una tecnología reservada a los dioses. Desde el punto de vista académico, esta lectura es extremadamente discutible. Los filólogos señalan que el sentido de nombre está sólidamente atestiguado en hebreo bíblico. Sin embargo, también admiten que el campo semántico de Shem evolucionó con el tiempo, y que en textos muy antiguos pudo tener connotaciones hoy perdidas. La epopeya de Gilgamesh ocupa el tramo más impresionante del capítulo. El relato de un objeto que cae del cielo, del estruendo, del fuego, del humo, del temblor de la tierra y de la ascensión posterior es, para Sitchin, una descripción inconfundible de un lanzamiento espacial. La comparación con la experiencia moderna de un despegue de cohete es inevitable, y es aquí donde muchos lectores sienten que la frontera entre mito y tecnología se vuelve inquietantemente difusa. Lo mismo ocurre con el relato de Etana y el águila. Visto desde una perspectiva moderna, el ascenso progresivo, la visión de la Tierra haciéndose cada vez más pequeña y la pérdida final de referencia visual recuerdan de forma sorprendente a los testimonios de astronautas. Sitchin no afirma que los antiguos comprendieran lo que veían, sostiene que lo describieron con el lenguaje que tenían. El paralelismo con el programa Apolo, aunque arriesgado, es narrativamente potente.
No como prueba, sino como provocación intelectual. Todo este recorrido culmina con los Nefilim. En el Génesis aparecen como aquellos que estaban sobre la tierra en aquellos días. Sitchin insiste en la etimología. Nefilim proviene de la raíz caer, descender. No serían gigantes míticos, sino los que descendieron del cielo. Al vincularlos con el Shem, los define como el pueblo de las naves. Aquí la postura crítica debe ser especialmente cuidadosa. La exégesis bíblica moderna reconoce la complejidad del pasaje y su carácter problemático, pero no acepta una lectura literal tecnológica. Aún así, es significativo que estos versículos hayan incomodado tanto a traductores y teólogos durante siglos. Este capítulo no demuestra, en términos científicos, que los dioses fueran astronautas. Pero sí logra algo fundamental: mostrar que los textos antiguos describen a sus dioses como seres físicos, móviles, tecnológicos y profundamente involucrados en el mundo humano. No como abstracciones morales, sino como protagonistas de una historia compartida con la humanidad. El lector queda así ante una disyuntiva honesta. O bien estas civilizaciones expresaron mediante mitos una comprensión simbólica del cosmos extraordinariamente coherente, o bien esos mitos conservan recuerdos deformados de experiencias que todavía no sabemos cómo interpretar del todo. Sitchin no obliga a elegir, pero sí nos empuja, con insistencia, a mirar los textos antiguos con otros ojos. Lo que hemos visto hasta aquí ocurre antes del diluvio. Un mundo donde los dioses aún caminan entre los hombres, donde la creación, el conocimiento y el poder todavía están en disputa. Pero nada de esto permanece intacto. En el siguiente video, el relato entra en su punto de quiebre: el diluvio, la destrucción, las contradicciones del castigo divino y la pregunta inevitable: ¿fue un juicio, una catástrofe natural, o algo que los dioses sabían que iba a ocurrir? Si este análisis te pareció interesante, te invito a suscribirte para seguir la serie completa, a activar la campanita para no perderte el próximo episodio, y, si crees que este enfoque vale la pena, compartirlo y dejar tu me gusta ayuda mucho más de lo que imaginas. Seguimos leyendo, seguimos pensando. Nos vemos después del diluvio.